Pasa a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, de Colombia. Para hoy seguimos en la tercera semana, mis amados hermanos, preparando mi corazón para la cena del Señor. Su tema principal, más que un carpintero. Y tema principal, mis amados hermanos, Cristo superior a Moisés. Amén. Hemos tomado como texto bíblico en Hebreos capítulo 3, versículo 1, versículo 6. Jesús es superior a Moisés. Mis amados hermanos, entender quiénes somos a la luz de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros es esencial para una vida cristiana saludable. Nos guarda las profundidades del desaliento que enfrentaron los cristianos hebreos. Nosotros no solemos aplicar esta palabra a Jesús, pero Él es nuestro apóstol. La palabra griega antigua para apóstol en realidad significa algo así como embajador. En este sentido, Jesús es el mayor embajador del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Dios el Padre tuvo que enviar un mensaje de amor tan importante que lo envió a través de Cristo Jesús. La palabra griega antigua traducida, considerad, es katanoein. No significa simplemente mirar o notar algo. Cualquiera puede mirar o notar algo sin verla realmente. La palabra significa fijar la mirada en algo de tal manera que se pueda emprender su significado interno y la lección que está diseñada para enseñar. Moisés era un miembro de la familia de Dios, pero Jesús es el creador de la casa, digno de mayor gloria. Amén, mis amados hermanos. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, se nos ha dejado a Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial, ya que esto es verdad, nos enseña algo sobre quiénes somos nosotros. Entender quiénes somos a la luz de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros es esencial para una vida cristiana saludable. Nos guardamos las profundidades del desaliento que enfrentaron los cristianos hebreos. Somos hermanos santos, porque nuestro celestial santo sumo sacerdote no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Nos debe animar y hacer sentir bendecidos que Jesús nos llame a sus hermanos santos. Mis amados hermanos, somos participantes del llamamiento celestial, debido a que Jesús está comprometido al llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Somos sus compañeros en su llamado celestial. Esto debería ser de bendición y animarnos a seguir adelante, incluso durante pruebas y tiempos difíciles. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, lo que debemos hacer a la luz de los párrafos anteriores es considerar al apóstol y sumo sacerdote que fue nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros no solemos aplicar esta palabra a Jesús, pero Él es nuestro apóstol. La palabra griega para apóstol en realidad significa algo así como embajador, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 2, considerando a Jesús como fiel en sus deberes ante el Padre, así como Moisés fue un fiel siervo de Dios, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, el cual es fiel. Considere la fidelidad pasada de Jesús, nos hace entender que Él seguirá siendo fiel, y así como le fue fiel al Padre, al que le constituyó, así nos será fiel a nosotros. Esto debería animarnos y bendecirnos, mis amados hermanos, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés mostró una fidelidad increíble durante su ministerio, pero Jesús mostró una fidelidad perfecta, superando incluso en eso a Moisés. Jesús superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 3. Jesús ha recibido más gloria que Moisés, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Moisés
Moisés recibió mucha gloria de Dios. Esto es visto en cómo su rostro resplandecía después de pasar tiempo con Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 29, versículo 35. En su justificación ante Miriam y Aarón, Números capítulo 12, versículo 6, versículo 8, y ante los hijos de Coré, Números 16. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es, pero Jesús recibió mucha más gloria del Padre en su bautismo, Mateo 3, 16 y 17, en su transfiguración, Mateo 9, 7, y en su resurrección, Hechos capítulo 2, versículo 26, versículo 27, y Hechos capítulo 2, versículo 31, versículo 33. Hebreos capítulo 3, versículo 3, versículo 6. ¿Por qué recibió Jesús más gloria que Moisés? Porque Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el constructor de la casa, así como un hijo en ella. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés era un miembro de la familia de Dios, pero Jesús es el creador de la casa, digno de mayor gloria. Los antiguos rabinos consideraron a Moisés el mejor hombre que ha existido, incluso mejor que los ángeles. El autor de Hebreos no hace nada para criticar a Moisés, solo busca exaltar a Jesús apropiadamente. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés fue un siervo fiel, pero nunca fue llamado hijo de la manera en que Jesús lo es, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, nosotros somos parte de la familia de Jesús si nos retenemos firmes. El escritor a los hebreos está animando a aquellos que se sintieron con ganas de volver atrás, ayudándoles a retenerse firmes al explicarles los beneficios de seguir perseverando. El verdadero compromiso con Jesús se demuestra a lo largo, no solo en un estallido inicial. Confiamos en que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. La cual casa somos nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Dice que somos edificados como casa espiritual. Dios tiene una obra que edificar a través de su pueblo, tal como uno construiría una casa. La aplicación de la realidad de superioridad de Jesús sobre Moisés. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 11. Una cita de Salmos capítulo 95, versículo 7, versículo 11 y su relevancia. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no aguantéis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. No aguantéis vuestros corazones. Si aquellos que siguieron a Moisés tienen la responsabilidad de entregarse, confiar y perseverar en seguir al líder de Dios, ¿qué tanto más somos responsables nosotros de hacer lo mismo como un gran líder, Jesús? Como en la provocación en el día de la tentación. El día de la tentación se refiere a la prueba de Meriba, pero en general habla de la negativa de Israel de confiar y entrar a la tierra prometida durante el Éxodo. Dios no tuvo su incredulidad y condenó a esa generación
e incrédula a morir en el desierto. Y vieron mis obras 40 años. Debido a su incredulidad, el pueblo de Israel enfrentó un juicio que terminó después de 40 años. Esta advertencia en Hebreos fue escrita alrededor de 40 años después del rechazo inicial de Jesús por parte de los judíos. La ira de Dios se acercaba rápidamente sobre los judíos que rechazaban a Jesús y culminaría con la destrucción romana de Jerusalén, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. La ira de Dios se encendió contra esa generación a causa de su incredulidad. Ellos se negaron a confiar en Dios y en las grandes cosas que Él había prometido, y no quisieron persistir en la fe. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al versículo 15. Mirad, no sean como la generación que pereció en el desierto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se aguante por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no aguantéis vuestros corazones como en la provocación. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, mis amados hermanos. Estas son palabras fuertes, pero a menudo subestimamos la terrible naturaleza de nuestra incredulidad. Negarse a creerle a Dios es un pecado tan serio, mis amados hermanos, que muestra un corazón malo y aparta el Dios vivo. La incredulidad no es la incapacidad de entender, sino la negativa a confiar. Es la voluntad, no la inteligencia, lo que se involucra aquí. Uno puede realmente creerle a Dios y sin embargo ser ocasionalmente aquejado por las dudas. Existe una duda que quiere las promesas de Dios, pero es débil en la fe por el momento. Incredulidad no es debilidad de fe, sino que se coloca en oposición a la fe. El gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo es a menudo tomado a la ligera y no se le da mucha importancia, como si fuera solamente un pecado cualquiera. Sin embargo, de acuerdo con todo el tono de las Escrituras, incredulidad es hacer a Dios mentiroso. ¿Y qué puede ser peor, mis amados hermanos? Escucha, oh incrédulo, tú has dicho, no puedo creer, pero sería más honesto si dijeras, yo no creeré. Ahí radica el mal. Tu incredulidad es tu culpa, no tu desgracia. Es una enfermedad, pero también un crimen. Es una fuente terrible de miseria para ti, pero es merecida, ya que es una ofensa atroz contra el Dios de la verdad. ¿Acaso no escuché a un hombre decir, oh Señor, e intenté creer por años? Terribles palabras hacen que el caso sea aún peor. Imaginen que después que hice una declaración, un hombre declara que no me creyó. De hecho, no puede creerme a pesar de que le gustaría. Ciertamente me sentiría agraviado, pero empeoraría aún más las cosas si el hombre agregara, de hecho, he estado intentando creerte por años, pero no puedo hacerlo. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué podría referirse sino a que estoy tan incorregiblemente falso y que soy un mentiroso confirmado, que a pesar de que le gustaría darme un poco de crédito, en verdad no puedo hacerlo? ¿A qué, con todo el esfuerzo que pudiera hacer en mi favor, le resulta mucho más allá de su poder de creer? Ahora, el hombre que dice, yo he tratado de creer en Dios, en realidad está diciendo justo lo anterior con respecto del Altísimo. Exhortaos los unos a los otros cada día, mis amados hermanos. Si vamos a fortalecer nuestra fe, ya evitar la ruina de la incredulidad, debemos encontrar a otros cristianos que nos exhorten. Esto es, que nos alienten en serio, mis amados hermanos. ¿Qué tan en serio nos tomamos la responsabilidad de exhortarnos los unos a los otros cada día? Y el ser exhortados, juzgamos y criticamos bastante bien, pero ¿quién
también exhortamos en realidad. Si usted está tratando fuera de comunión total, ¿cómo puede usted exhortar a ser exhortado? ¿Qué lo protegerá de ser aguantado por el regaño, por el engaño del pecado? Este énfasis es todo lo contrario a la forma de pensar de nuestra sociedad, mis amados hermanos. Una encuesta mostró que más del 78% del público general y el 70% de la gente que va a la iglesia cree que tú puedes ser un buen cristiano sin ir a la iglesia. El engaño del pecado. El pecado de la incredulidad tiene sus raíces en el engaño, y la incredulidad nos aguanta, para que ninguno de vosotros se aguante. La incredulidad y el pecado son engañosos porque cuando somos incrédulos en cuanto a Dios, no dejamos de creer, simplemente empezamos a creer el engaño. ¿Por qué somos hechos participantes de Cristo? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y en verdad nos hemos hecho partícipes de Cristo, y en verdad hemos escuchado su voz. Entonces retendremos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, mis amados hermanos. Pablo transmitió la misma idea en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero esto no es suficiente como para dejar el asunto con un fatalista. Si en verdad has sido salvado, resistirás. Tenemos que darnos cuenta de que Dios usa estas advertencias y apela a nuestra voluntad, mientras que su designado pretende desarrollar la resistencia en nuestras vidas. Y aquí no hay fatalismo. No sufrimos nuestros corazones. Con frecuencia decimos que nuestros corazones han sido soportados por otras o por las circunstancias. Pero la verdad es que nosotros soportamos nuestros propios corazones en respuesta a lo que nos pueden hacer. Hebreos capítulo 3, versículo 16, versículo 19. No es suficiente con tener un buen comienzo. ¿Quiénes fueron los que, teniendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuáles cayeron en el desierto? ¿Y a quienes él juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no podemos entrar a causa de incredulidad. Mis amados hermanos, ¿quiénes fueron los que, teniendo oído, le provocaron? Como nación, Israel tuvo un buen comienzo. Después de todo, se requirió mucha fe para cruzar el Mar Rojo. Sin embargo, todos los de la primera generación perecieron en el desierto, excepto por 2 hombres, Josué y Caleb. No entrarían en su reposo, mis amados hermanos. 11 veces en el libro de Hebreos, capítulo 3 y 4, se habla de entrar al reposo. Ese reposo será detallado a profundidad en el siguiente capítulo, pero aquí es revelada la clave para entrar a ese reposo. Y es creer, mis amados hermanos. Y vemos que no podemos entrar a causa de incredulidad. Uno podría ser tentado a pensar que la clave para entrar a su reposo es la obediencia, especialmente en Hebreos capítulo 3, versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Pero la desobediencia que se menciona en Hebreos capítulo 3, versículo 18, es una consecuencia de la incredulidad, mencionada en Hebreos capítulo 3, versículo 19. La incredulidad vino primero, después la desobediencia. En el contexto del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, nuestra fe se centra en la superioridad de Jesucristo, la verdad sobre quién es Él, completamente Dios y completamente humano, y su obra expiatoria por nosotros como fiel sumo sacerdote, como se menciona en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Cuando confesamos en estas cosas, haciéndolas el alimento para nuestras almas, entramos al reposo de Dios. El gran fracaso de Israel fue no perseverar en la fe. Después de haber cruzado buena parte del desierto confiando en Dios, y después de haber visto tantas razones para confiar en Él, terminaron fracasando porque no perseveraron en la fe en Dios y en su promesa. Jesús nos recuerda en la parábola del sembrador con las semillas que cayeron en pedregales y entre espinos. No es suficiente con tener un buen comienzo. La fe verdadera persevera hasta el final. Si tenemos un buen comienzo, alabado sea Dios, pero cómo terminamos es todavía más importante que cómo empezamos, mis amados hermanos.
El enemigo le ha protegido de ti durante la primera gran oleada de tentaciones, pero solo con que se le pueda mantener vivo. Tendrá al mismo tiempo como aliado suyo los largos, aburridos y monótonos años de prosperidad en la edad madura o de adversidad en la misma edad son un excelente tiempo de combate. Es tan difícil, mis amados hermanos, para estas criaturas el perseverar. La rutina de la adversidad, la gradual decadencia de los amores juveniles y de las esperanzas juveniles, la callada desesperación, apenas sentida como dolorosa, de superar alguna vez tentaciones crónicas con que una y otra vez les hemos derrotado, la tristeza que creamos en sus vidas y el resentimiento incoherente con que les enseñamos a reaccionar a ella. Todo esto proporciona admirables oportunidades para desgastar un alma por agotamiento. Si por el contrario su edad madura resulta próspera, nuestra posición es aún más sólida. La prosperidad une a un hombre al mundo, pero eso debemos frecuentemente desear una larga vida a nuestros pacientes. En 70 años nos sobra un día para la difícil tarea de desenmarañar sus almas del cielo y edificar un firme atadura a la tierra. ¿Será que el pasar de los años nos aleje de tener una relación viva y confianza en el Señor? ¿O solo servirán para incrementar nuestra vida de confianza y dependencia en Jesús? Amén, mis amados hermanos. Hemos terminado el tema del día de hoy. Todo sea para la gloria, honra del Señor Jesucristo. Paz a vos, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga.